Juan, rige ya en Venezuela la veda electoral, un país que va a vivir el proceso 31 con la elección presidencial. ¿Pero qué está en juego para esta nación suramericana y la región? Hoy analizamos los escenarios con Breno Altman, que nos acompaña en directo en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón vamos a ubicar a esta nación suramericana y su importancia geopolítica para luego entrar en el análisis. Venezuela decide 2024. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos esta nación suramericana con los colores de su bandera y las 8 estrellas. Hay que decir que este territorio está ubicado en Suramérica. Por décadas se ha destacado como un país petrolero. Tiene reservas de crudo más grandes del mundo, pero además posee importantes reservas probadas de gas natural, así como minerales indispensables para el desarrollo industrial. Por su posición estratégica, limita con el Mar Caribe en el Océano Atlántico. Es un importante reservorio para la pesca y recursos hídricos. Igualmente, como un país tropical, lo hace merecedor de suelos fértiles para el desarrollo de la agricultura, con una población de más de 29 millones de habitantes en un territorio latinoamericano de 916.455 kilómetros cuadrados. Esta nación ha dado ejemplo de resistencia tras la política de Estados Unidos, que se ha traducido en más de 930 medidas unilaterales, coercitivas, ilegales, en un intento de mermar su economía y generar desestabilización en su territorio. Hay que seguir contando de lo que viene el desarrollo del proceso de elecciones en Venezuela. Vamos a verlo también en nuestro mapa. Hablemos de este sistema electoral venezolano que garantiza ¿qué? Seguridad, confiabilidad en un proceso donde acudirán 21 millones de habitantes habilitados para participar en estos comicios, catalogado además como uno de los mejores sistemas electorales del mundo por organismos internacionales, con la virtud que es totalmente automatizado y puede ser auditable en todas sus fases. Los venezolanos realizan su elección número 31 en estos 25 años de la Revolución Bolivariana, caracterizada por una democracia participativa, pero también protagónica. Para acompañar los comicios ya están en esta nación suramericana más de 600 veedores internacionales. Todo esto a 2 días del desarrollo de estas elecciones presidenciales. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Ya en nuestros estudios, Breno Altman, qué placer tenerlo en el mapa. Gusto. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Un honor mío. Hablemos primero del desarrollo de estas elecciones en Venezuela, un proceso que además es el número 31 que encara esta nación suramericana. La pregunta es, ¿qué pilares podemos identificar en el marco del desarrollo de estas campañas, que si bien es cierto está en veda electoral, pero que se ha traducido en gran parte a través de las redes sociales, con la implementación de bots y también con mensajes de odio? ¿Por qué utilizar esta estrategia que además hemos visto replicada, por ejemplo, en países como Brasil, cuando llegó Jair Bolsonaro, y actualmente en la Argentina con la llegada de Javier Milei? Mira, yo creo que el origen de este tipo de estrategia está en la campaña del Brexit en Reino Unido hace ya algunos años y después se trasladó también para Latinoamérica. Es una nueva estrategia de la extrema derecha, utilizar las redes sociales para generar a través de lo que se llaman de fake news, generar ambientes de temor, ambientes de tensión, ambientes de mentira, de tal suerte que se pueda mover la opinión pública en un sentido favorable a las tesis de la extrema derecha, a las tesis de la desestabilización de los sistemas políticos. Y acá en Venezuela eso es muy claro en esa campaña electoral, que se ha recurrido a eso tanto adentro como afuera del país. Es una estrategia nueva y por eso mismo las fuerzas más tradicionales de la izquierda, del campo democrático, han tenido dificultades de manejarse, en contestar, en paralizar ese tipo de estrategia que no es visible. Es una estrategia que tiene mucho de invisible porque ocurre en redes sociales que muchas veces no están bajo control de la opinión pública. La gran pregunta aquí es, ¿se trata de imponer con esta estrategia una narrativa, pero dirigida exactamente a quién?
a distorsionar la postura de un electorado que acudirá a unas elecciones, o más bien es tratar de instaurar una narrativa que funcione a esa otra estrategia que quizás sea mucho más amplia, que es la narrativa internacional? Yo creo que las dos cosas. En términos internos, yo creo que la extrema derecha siempre trata de demonizar a sus enemigos. Hay que generar un odio social contra un líder gubernamental o generar un odio contra un opositor que amenace un gobierno de derecha. En términos internacionales, siempre pasar un mensaje de que el enemigo contra el cual se enfrenta la extrema derecha, ese enemigo es un vilano en términos democráticos, o sea, no respeta las leyes, no respeta los derechos humanos, viola las libertades, o sea, generar una situación por la cual si la extrema derecha no logra vencer en las urnas, pueda gritar fraude con algún nivel de apoyo internacional. Y tomando en cuenta estos elementos, también resulta interesante ver cómo en medio de esta disputa que hoy se mantiene en Estados Unidos, recordará, tras la retirada de la candidatura de Joe Biden de los demócratas, había una pequeña fricción que esta mañana de alguna manera se consolidaba con esa llamada improvisada, pongámoslo entre comillas, de los Obama hacia Kamala Harris como candidata. Una llegada además del primer ministro Benjamin Netanyahu, un Congreso ovacionado cuando decía que no se había tocado un solo civil porque ellos habían protegido al pueblo palestino. En medio de la vergüenza que esto representa y las críticas que salían desde el presidente electo de Irán, Pezeshkian, y el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, marca una línea interesante porque Estados Unidos utiliza mucho a Venezuela dentro de su campaña electoral, cuando quizás algunos podrían pensar que es al revés, que los candidatos en Venezuela utilizarían como narrativa a Estados Unidos para captar votos, pero Estados Unidos capta votos utilizando a Venezuela. ¿Por qué? Especialmente por cuenta de los votos en la Florida. Se utilizan de los cubanos, de Cuba y de Venezuela. Son ataques frontales contra Cuba y Venezuela para garantizar mayoría en la Florida, que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, la Florida ha tenido un rol fundamental en la decisión de esa carrera entre los candidatos demócratas y republicanos, ¿no? Y claro, Estados Unidos es el imperio de la demagogia en términos políticos, ¿no? O sea, nosotros vimos eso que usted ha citado, o sea, el discurso impresionante de Netanyahu al Congreso de Estados Unidos, un discurso mentiroso, lleno de odio, un discurso racista. Y el otro día, la señora Kamala Harris, que es la probable candidata de los demócratas, recibe a Netanyahu y hace un discurso de que, mira, nosotros no vamos a parar de hablar del sufrimiento de los palestinos, nosotros creemos que es la hora que la guerra acabe, pero Estados Unidos tiene todas las condiciones de hacer parar la guerra inmediatamente. Bastaría un embargo militar y un embargo financiero contra Israel y la guerra se para en 3 días. Pero es todo un ejercicio de demagogia, de generación de hechos políticos que pueden manipular el electorado. Esa es una de las bases, Paula, de la crisis de la democracia liberal en el mundo. La gente se va dando cuenta, unos por la izquierda, otros por la derecha, de que la democracia liberal es una gran farsa controlada por la plata. O sea, es mucho más un teatro que propiamente un régimen basado en reglas que permiten una participación popular libre e igualitaria. Y justamente ese aspecto creo que es indispensable porque la denominada libertad o libertades que utilizan hoy en su narrativa, quienes que además son aliados del sionismo, Javier Milei en la Argentina, Daniel Noboa en el Ecuador, Jair Bolsonaro en Brasil, con quien además recientemente tuvo un encuentro con el presidente argentino, y una extrema derecha en Venezuela que va bajo esa misma línea. Estas libertades son un engaño de campaña electoral. ¿Cómo se traduce en su lectura de tratar de hacerle creer al ciudadano que este es el mejor camino, la mejor respuesta de algo que no se le va a entregar? Porque la libertad ya existe, está instaurada en todas las constituciones del mundo. ¿Y claro. quién es la violenta? La gran pregunta. Claro. La violenta, la extrema derecha. Esa extrema derecha de hoy es un poco diferente que la extrema derecha del siglo XX. Es una extrema derecha hipercapitalista e hiperliberal. Es como si hubiera renacido la extrema derecha
bajo una ideología liberal fascista, o sea, liberal en términos de la defensa del capitalismo, de la defensa de las reformas liberales que aprofundicen el capitalismo y la libertad de los grandes capitales, que es la libertad que importa a esa gente, y por otro lado el fascismo como instrumento político, la violencia, el odio, para implementar esas reformas liberales. Por eso que nosotros no debemos nos sorprender cuando en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas hablan en derrotar la extrema derecha, que es Trump, pero acá en Venezuela los mismos demócratas apoyan la candidatura de la extrema derecha, ¿no? O sea, no hay una contradicción en eso, no hay una contradicción, lo que hay es una hipocresía, una demagogia en relación a eso, ¿no? Porque la extrema derecha acá en Venezuela cumple el rol de intentar tumbar a un gobierno popular, a un gobierno soberano que impide las reformas que los grandes capitales de Estados Unidos les gustaría tener acá en Venezuela. No importa que esa extrema derecha esté asociada en Estados Unidos a Trump, mientras que en Estados Unidos ellos luchan contra Trump con una alternativa demócrata. Eso hace parte del teatro de la democracia liberal. De un lineamiento claro y preciso que además marca esta trayectoria de las denominadas democracias participativas, pero qué tan inclusivas son, deberíamos de preguntarnos. Te propongo hacer una pequeña pausa en el mapa y al regreso seguimos con el análisis. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Y es que la mayor refinería privada, escúchese bien, de la India, ha obtenido ya una licencia estadounidense para poder comprar petróleo a Venezuela. A pesar del regreso de las sanciones estadounidenses, esas medidas coercitivas ilegales al país. Así lo informaba Bloomberg, una agencia internacional de noticias económicas. Este tema de esta empresa india era un comprador habitual de crudo venezolano antes de que Estados Unidos impusiese estas medidas ilegales. Además, el presidente Nicolás Maduro, cuando daba a conocer esta noticia, ya el 2019, ha sido uno de los primeros, dijo, en reservar petróleos para cargar petróleo de Venezuela y enviarlo a la India. Además, el jefe de Estado venezolano afianzaba la cooperación energética con el gobierno de Trinidad y Tobago, donde manifestó su compromiso por esa reactivación de licencias y la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados del campo, también de esta plataforma que garantiza de alguna manera el desarrollo de esta nación suramericana. Breno, un escenario que además marca una de las preguntas que quizás muchos se hacen. Este domingo Venezuela va a elecciones. ¿Qué realmente está en juego? Una nación asediada con más de 930 sanciones ilegales que se han traducido en un genocidio económico, pero un país que actualmente produce más del 96% de lo que consume, pese a estas medidas ilegales. Mira, yo creo que las elecciones en Venezuela son un hecho internacional, no son solamente un hecho nacional ni tampoco solamente un hecho regional. Es un hecho internacional por la importancia económica de Venezuela. Venezuela concentra las más grandes reservas de petróleo del mundo. Venezuela tiene un rol energético fundamental en el planeta y tenemos siempre que nos recordar que las tensiones de Estados Unidos con Venezuela, aún el gobierno Chávez, ha sido exactamente porque Venezuela empezó a utilizar el petróleo para su diplomacia, para una diplomacia que tenía como objetivo construir un bloque contrahegemónico en la región. Recordémonos de la fundación de Petrocaribe, que permitió a muchos países que no tienen petróleo recibir petróleo en condiciones muy favorables desde Venezuela. Y eso ha representado un otro camino para Latinoamérica, la utilización de una riqueza tan importante, no solamente para los
temas que tienen que ver con el pueblo venezolano, pero la utilización del petróleo como un instrumento de liberación y emancipación de Latinoamérica. Antes de Petrocaribe, antes que Venezuela interviera con el petróleo en el mundo latinoamericano, esos países todos eran dependientes de importaciones directamente de Estados Unidos o de los países árabes, siempre muy controlados por los grandes grupos financieros. Venezuela, con ese ejemplo que doy del Petrocaribe, de una política diplomática emancipadora a través del petróleo, seguramente ha afectado los intereses de Estados Unidos, los intereses hegemonistas de Estados Unidos en la región. ¿Y esto es lo que se trata de frenar? Sí, seguro que sí. O sea, hay que sacar Venezuela de ese mapa contrahegemónico. Ese es el tema fundamental para Estados Unidos. Que lo saquen con la extrema derecha, que lo saquen con la derecha, no importa. Hay que sacar del escenario ese proceso venezolano, ese proceso que ha llevado en los últimos 25 años a que Venezuela se constituyera como un hub, como un punto fundamental de la lucha contrahegemónica en el mundo. Se cae Venezuela, eso afecta la situación internacional, esa situación en la cual se debilita el sistema imperialista liderado por Estados Unidos. ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a revisar nuestra leyenda rápidamente para profundizar este análisis. Avanzan las horas para el desarrollo de estas elecciones y hay pronunciamientos internacionales. Eso lo reseñaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él dice de manera puntual: Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, sentencia el presidente colombiano. Breno, ¿por qué utilizamos esta leyenda para puntualizar esta estrategia que ha sido develada de manera pública por la extrema derecha en estas elecciones? Cantar fraude, una estrategia vieja utilizada hace 25 años que se reedita a pasar de los años. ¿Por qué recurrir a una estrategia como esta intentando golpear la institucionalidad que además es reconocida a nivel mundial con uno de los sistemas electorales más sólidos? Y no lo dicen las autoridades venezolanas solamente, también lo reconocen organismos internacionales. Una vieja y mala canción, ¿no? Porque eso de gritar fraude, ellos lo hacen desde 2002, 2003, desde el golpe de Estado de 2002, que finalmente acabó derrotado por el presidente Chávez. Es una tentativa permanente de mantener el gobierno venezolano bajo dos opciones. Una opción, tratar de tumbar el gobierno venezolano. Si no logran tumbarlo, tratar de aislarlo en términos internacionales. Y el camino para hacerlo es el desconocimiento, el grito de fraude contra los procesos electorales. Eso ya es casi una vergüenza, ¿no? Porque hasta mismo aliados de la extrema derecha empiezan a no caer más en esa trampa de que los procesos venezolanos son fraudulentos. Los procesos venezolanos son registrados como los más como algunos de los procesos más rígidos, más sólidos del mundo, hasta mismo por el Centro Carter, del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Como periodista yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en 2006 y él me dijo muy claramente que el sistema electoral venezolano era el más moderno y preparado del mundo, por sus características técnicas y por todo el proceso que lo involucra. Entonces yo creo que es una permanente tentativa, como no logran ganar por la vía electoral, tratar de mantener el gobierno venezolano aislado internacionalmente bajo sospecha de fraude. Es una estrategia muy antidemocrática y una estrategia que tiene que ser denunciada totalmente, o sea, una estrategia que no puede ser acepta por ninguna fuerza democrática del mundo. Y quienes se presten a esa estrategia develarán quizás el rostro antidemocrático más marcado en la región. No tengo duda, no tengo duda. O sea, si nosotros queremos saber quién está con la democracia, quién está contra la democracia, miremos cómo van a reaccionar después del domingo. Quiénes van a defender el proceso electoral venezolano y quiénes van a sumar al grito de fraude de la extrema derecha. Ahí está, no solamente defender la voluntad de un pueblo que acudirá a las urnas por 31 veces consecutiva en Venezuela, sino también 25 años. Así mismo, y no solamente esto, sino también garantizar la paz y el desarrollo para esta nación suramericana y para la región. Breno, como siempre, agradecer por tu tiempo y tu análisis. Gracias por tu tiempo para el mapa. Vamos a finalizar revisando de inmediato nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Institucionalidad. Venezuela cuenta con un sistema electoral sólido que está sujeto a 16 auditorías, refrendado además por las fuerzas políticas y reconocido por expertos internacionales. Para este proceso existirá la presencia de más de 600 veedores internacionales. El ente rector, que es el CNE en Venezuela, ha convocado a los candidatos presidenciales para firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados. 9 de ellos lo han rubricado y tan solo 2 han sido ausentes, que forman parte de esa extrema derecha. Adelantan que cantará un fraude violando la institucionalidad. Nos preguntamos, ¿por qué seguir aplicando una estrategia desgastada e ilegal? Lo que revela la extrema derecha en el mundo, trazando un plan insurreccional y no político. 2. Cerco mediático. El fuerte cerco mediático que pesa sobre Venezuela ha marcado sin duda la campaña electoral de estas presidenciales. Las redes sociales han sido una de las plataformas en disputa, donde ha inundado la desinformación, tergiversación de mensajes, inclusive con el objetivo de imponer narrativas que generen confusión entre el electorado. La utilización de bots y mensajes de odio, que una vez más han develado el rostro de un fascismo que pretende imponerse en el país y también en el resto de la región. 3. Diálogo. Pese a los planes develados y desmantelados de desestabilización contra la democracia en Venezuela, se ha mantenido la línea de diálogo con todos los sectores del país para garantizar el desarrollo y la paz de más de 28 millones de habitantes. Un pueblo que no quiere revivir escenarios de violencia y escasez generada por el genocidio económico que ha sido impuesto por los intereses de las élites de extrema derecha. Hoy Venezuela produce más del 96% de lo que consume y ha logrado acuerdos estratégicos con potencias en el mundo, sin chantajes y sin imposiciones. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.